Bienvenidos a esta segunda y última jornada del Cuarto Congreso Nacional de Vivienda. Veo alguna cara adormilada. Yo creo que la noche malagueña la disfrutasteis. Vamos a disfrutar también hoy de esta jornada que tenemos por delante. Ayer tuvimos un día importante. Contamos con una inauguración institucional de altura donde parece que las administraciones se pusieron de acuerdo en esa necesidad del consenso y de un pacto estatal por la vivienda, ¿no? Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país y una de las grandes preocupaciones también de la sociedad española. Vimos la visión de los principales promotores, de los grandes promotores de nuestro país. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de la necesidad de agilizar esa generación de suelo, hablamos también de financiación, como no, y a lo largo de todo el día vimos esas píldoras de inteligencia artificial que hoy también mantendremos. Hoy no es menos. Hoy vamos a tener un día muy importante en el que vamos a abordar grandes temas también que preocupan al sector. Vamos a hablar de vivienda asequible, vamos a hablar de industrialización, hablaremos de qué pasa con la mano de obra de nuestro sector y hablaremos también de turismo residencial. Yo no me alargo más porque tenemos aquí a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de APC España, y a Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores, para darnos la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días de nuevo. Como anfitrión, me toca jugar en casa, pues agradeceros la asistencia al Congreso, que por nuestra parte creemos que ha sido un éxito. Lo que vamos a hacer, el formato, es simplemente pues, tener una conversación sobre la jornada de ayer para tratar de sacar unas conclusiones muy breves y al final del día pues repetiremos esta conversación, presidente, para hacer lo mismo. O sea que aprovecho para agradecer nuevamente la apuesta de APC España por Málaga para la celebración del Congreso. Un placer, porque muy buenos días a todos. Efectivamente, satisfecho también de la jornada de ayer, sobre todo la presencia institucional que tuvimos, que esperemos que esto dé pie a que entre los grupos políticos se puedan poner de acuerdo y que alguna ley que tiene que ver la luz y que es tan necesaria para el sector, pues que sean capaces de llegar a ese acuerdo para que se apruebe. Yo te sugiero, presidente, no en el estricto orden de lo que fue el programa, sino quizás es más sencillo hacerlo en el orden, ¿no?, de la cadena industrial que vayamos comentando, y empezamos por el origen, ¿no?, que quizás sería la materia prima y el suelo. Aquí me gustaría destacar una cosa que sucedió en varias mesas, sobre todo en la de financiación, en la de suelo, y es que a pesar de ser un debate, digamos, entre profesionales del sector, a veces unos privados, otros públicos, yo me daba cuenta desde el asiento que a veces es como si hubiera dos idiomas diferentes. Había quien quería expresar un asunto y lo verbalizaba, y quien estaba al lado lo entendía de una manera diferente, ¿no? Me llamó la atención que como en algún momento, y era por parte de la administración, se le quería quitar un poquito de hierro al tema de la falta de la materia prima, ¿no? Porque es verdad que, oye, pues suelo sí hay, si uno sale a la calle y lo mira, bueno, efectivamente, ¿no? Sí que existíamos el terreno que está allí, y quizás nosotros pues nos referimos a lo que son los solares, ¿no? Y se hablaba de esa emergencia, presidente, que yo creo que la cuestión era plantearla no en el sentido de hagamos y urbanicemos suelo donde queramos o saltémonoslo o que haya una liberalización. Es simplemente decir, oye, el suelo que ya está programado y que se tardan 10 años en poder urbanizarlo, que ante la situación que hay ahora se pueda declarar de una obra de emergencia para hacer ese suelo que sí que hay consenso que hay que sacarlo adelante, ¿no? Igual que se han hecho carreteras u otras infraestructuras. Sin duda. Lo que pasa es que el gran problema que tenemos con respecto a la materia, es mi opinión, así lo veo yo, es el grado de politización que hay en un aspecto que es de vital importancia para nuestro sector. Siempre decimos que es la materia prima, pero el sesgo ideológico que utilizan los partidos en general para hacer el tratamiento y la puesta definitiva en valor del suelo es de tal magnitud, y siempre con una cantinela de especulación detrás,
siempre repito que el suelo es especulativo porque cuando uno tiene que invertir en la materia prima, y da igual, póngase en cualquier otro sector, y tiene que invertir en la materia prima y sabes cuándo estás haciendo la inversión, pero no sabes, no tienes nunca el plazo cierto, fijo, de cuándo vas a recuperar esa inversión, al final se vuelve especulativo. Y para que un suelo vea la luz en finalista han de pasar varios ciclos económicos inmobiliarios y ese es el gran problema que tenemos. La gran dosis ideológica que se pone en algo que debería ser técnico. Lo hemos dicho en el sector por activa y por pasiva. Se tiene que simplificar, no perdiendo seguridad jurídica, que no es necesario. El exceso, también lo decía ayer en alguna mesa, bueno, lo dijo Ismael Clemente y en alguna otra mesa, el exceso de regulación que estamos implementando constantemente y que no somos capaces de derogar, la cantidad de informes sectoriales, la desconexión que hay entre los distintos departamentos que tienen que trabajar para poner ese suelo finalista, hace que sea inviable el que un suelo finalista pueda estar en un plazo razonable. Y esa es una de las características que se tiene. Y luego, yo creo que también lo que acontece es que los tiempos inmobiliarios son diferentes de los tiempos electorales y se trata, al final, quien tiene la obligación y la responsabilidad de legislar son los políticos y nuestros tiempos son diferentes y eso se nota muchísimo. Poner mucho foco en un momento determinado a la mitad de la legislatura, cuando va a llegar ya las siguientes elecciones, retiran el foco y esto lo que hace que sea una casuística de muy difícil solución. Y luego, solo un apunte más. Se juega mucho con el dogma y yo recuerdo cuando se liberalizó el suelo en el gobierno de Aznar. Y luego hay siempre un pensamiento, y además es pensamiento único dentro de los partidos de izquierdas, de cuando se liberalizó todo el suelo, la vivienda fue cuando más subió. Y no es así, se liberalizó el suelo, pero una cosa es que se liberalice el suelo y la otra es que ese suelo sea finalista. Y ese es el gran problema que tenemos. Se puso ayer de manifiesto la falta de comprensión entre lo que piensa la administración y lo que piensa el sector privado y, consecuentemente, mientras no haya esa conexión, que yo creo que afortunadamente vamos encarrilando y esa conexión cada vez más está más cercana, pero aún nos queda todavía pasos que dar. Nacho. Aquí sí irlo un poco porque la misma sensación tuve, ayer lo comentaba con Josemi, en la mesa de financiación, ¿no? Ante las grandes dificultades, precisamente la financiación, por ejemplo, de un suelo, de una obra de urbanización, de la industrialización, yo creo que habría un debate muy interesante, pero en las conclusiones, en el fondo, era, bueno, pues la legislación es así, las cosas están bien y nos vemos en la siguiente, ¿no? No hay el arranque de una propuesta concreta, decir, oye, pues si la garantía hipotecaria no es la que funciona, es esta otra muy concreta la que vamos a trabajar y estamos de acuerdo o no, más allá de lo que diga la legislación, ¿no? Que están para cambiarse. Para mí fue una de las mesas que, esa mesa, esa mesa me causó decepción, porque yo esperaba más de ella. Esperaba más por los representantes, por la Asociación Española de Banca, esperaba más. También, bueno, el ICO yo creo que estuvo en su papel, pero lo que se quedó yo creo que claramente y manifiesto es que, oye, nosotros tenemos una regulación, esta regulación es la que tenemos que cumplir, pero el sector no te está pidiendo eso. El sector lo que te está pidiendo son herramientas nuevas, que pongas imaginación, que trabajemos juntos para ver si esa es la regulación, que es lo que se puede modificar, y que crees un sistema nuevo para dar respuesta social a un problema importantísimo, que es el acceso a la vivienda. Y vi una posición pues como excesivamente prudente, miedosa a la hora de manifestar. Entonces, yo creo que en ese sentido la banca, que tiene una gran capacidad de generar y además muchísima imaginación a la hora de poner producto en marcha, echamos en falta de alguna manera que olvide el 2008, tiene que olvidar el 2008, estamos en otra época completamente diferente, lo cual no quiere decir que no tengan sus sistemas de riesgos perfectamente afinados, pero que sean imaginativos y que demos otras soluciones a problemas que tenemos. Y hoy, la verdad, cuando hacía reflexión sobre la mesa de ayer, fue la mesa que me dejó un poquito más decepcionado.
A mí una cosa que me dio bajonazo, que era la última mesa muy interesante, la inteligencia artificial, es cuando hizo el símil y entonces dije, le hemos fastidiado de las páginas web de los ayuntamientos y efectivamente yo decía, oye, cómo funciona igual lo que está prohibiendo este hombre, puede ser que sea el cortafuego ya total, ¿no? Porque efectivamente subir un documento, subir un proyecto en alguna de las administraciones, dice, oye, tienes que subir no sé cuánta infografía, tal proyecto, pero hasta 5 megas. Y si son más de 5 megas, aquí hemos petado. Pues imaginémonos eso con la inteligencia artificial. Ahí tenemos el gran reto también de no solamente trabajarla dentro de nuestra empresa, sino ver cómo la administración luego va a ser capaz de recogerla. No sé si quizá con alguna experiencia, con Antonio, que sé que de primera mano has podido tener en Madrid. Pues mira, en concreto, con las licencias, la tramitación de la gestión de las licencias, que es un proyecto que iniciamos desde Asprima, pues yo creo que ya la friolera de 8 años. 8 años donde nosotros llevamos ya un planteamiento claro, conciso, traemos este software, pruébalo, funciona, reúne todas las condiciones que se precisa para una gestión de licencias rápidas y automatizadas. Pruébalo, que tus técnicos vean que realmente funciona y que realmente te da las garantías suficientes para la labor que tienes que hacer de fiscalización como administración que eres. Pues bueno, 8 años más tarde el Ayuntamiento de Madrid está trabajando. Es cierto que ha hecho un gran esfuerzo y en paralelo ha hecho una simplificación con una tramitación administrativa que se llama licencia básica y que funciona muy bien, pero lo que es la digitalización de la licencia creó un grupo de trabajo y 8 años después estamos todavía ahí. Ellos van avanzando, eso es cierto, pero se pone de manifiesto que la velocidad de la empresa privada no tiene nada que ver con la velocidad que tiene el sistema público a la hora de recoger esa innovación. A mí me preocupa que vamos muy deprisa y cada vez más vemos cómo se van incorporando empresas a la aplicación de la inteligencia artificial en sus dos vertientes, en la predictiva y en la generativa. Y tenemos una administración que en algún momento se dijo también por parte de algún representante político, donde nosotros estamos digitalizados, la administración está todavía en modo analógico. Y eso es preocupante porque el problema lo tenemos hoy, lo tenemos ya. Esto no hace más que incrementarse día a día. Y yo veo mucha lentitud. A veces es un poco exasperante ver claramente, como vemos desde el sector privado, dónde están las soluciones, qué es lo que tendríamos que implementar. Si nosotros estuviésemos en la posición de la administración pública, qué podríamos desarrollar, y vemos cómo, lamentablemente, la toma de decisiones son lentas y tediosas y el problema lo único que hace es incrementarse. Pero bueno, esto es una visión un tanto, yo diría que negativa, y yo de carácter no soy negativo, soy optimista y creo que todo el trabajo que hemos venido desarrollando durante este tiempo va teniendo sus resultados. Para mí fue gratificante al final comprobar que todas las administraciones tienen focalizado el problema, todas igual, de la vivienda, y todas saben lo que tienen que hacer. El problema son las distintas velocidades que llevan cada una. Lo tenemos muy claro, por ejemplo, en la colaboración público-privada. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de colaboración público-privada? Ya son 2 legislaturas. Hay administraciones que todavía no han sido capaces, hablando como llevamos casi 7 años de esto, no han sido capaces todavía de poner suelo en carga para hacer colaboración público-privada. Entonces, esto es lo que le pido al mundo político. Oye, reflexión, elévate más allá de lo que piense tu partido político, elévate más allá de las propias convicciones que puedas tener dependiendo a quién representes y mira el problema social que tenemos y actúa en consecuencia, ¿no? Pues yo, presidente, acabar también con esto, también optimista, porque sí es verdad que quizás en la calle, ¿no?, en las cámaras sobre todo, no hay consenso político. Sí que destacar que ayer las posiciones que tuvieron aquí las 3 administraciones no hubo enfrentamiento y creo que eso ya es un paso, ¿no? O sea, hubo cierta cordialidad, compartir, como decías, el diagnóstico, el que no se arrojaran pues ningún trasto, ni siquiera sacar elementos en los que desde el punto de vista político están totalmente de desacuerdo, también en materia de vivienda. Creo que puede ser un paso para que veamos con ilusión pues, los próximos tiempos de consenso. Para mí fue muy gratificante en el momento del café que tuvimos ver el consenso
que había respecto de la problemática. Ahora tenemos que encontrar ese punto de encuentro, valga la redundancia, para que seamos capaces de poner las soluciones. Y pienso una cosa, los acuerdos políticos y los acuerdos de mayorías y minorías pues, a veces dificultan mucho el poder alcanzar soluciones. La gran problemática que tenemos hoy, y lo dije ayer en la mesa con Ismael, es que uno tiene la sensación que a veces las minorías gobiernan sobre las mayorías. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Nos pasa en el medio ambiente, nos pasa con la ley de vivienda, nos está pasando con la ley del suelo. Entonces, altura de miras para que los grupos mayoritarios se pongan de acuerdo y hagan posible la solución de este gran problema que tenemos como país. Muy bien, pues si te parece lo dejamos aquí y seguimos luego con las otras mesas.